Bienvenidos a este episodio en el que vamos a explicar la proposición número 7 del libro primero de los elementos. La proposición nos dice que no se podrán levantar sobre la misma recta otras dos rectas iguales, respectivamente a dos rectas dadas, de modo que se encuentren en dos puntos distintos por el mismo lado y con los mismos extremos que las rectas dadas. Esta formulación puede ser un poco confusa, entonces vamos a explicarlo en primer lugar. Tenemos una recta dada AC, sobre la cual se van a levantar dos rectas, la recta AB y la recta BC, de tal modo que cada una de ellas tiene un extremo en la recta AC. La recta AB tiene un extremo en A, la recta BC tiene un extremo en C. Lo que Euclides está diciendo es que, dadas estas dos rectas, es imposible determinar otro par de rectas que sea igual a este par, es decir, una recta que sea igual a AB y otra recta que sea igual a BC, que sean iguales a esas dos y que se encuentren, otra manera de decir que se intersecten entre sí, en otro punto que no sea B. Esto es imposible si estamos hablando del mismo lado de la recta AC, pues fácilmente podemos como espejar la imagen y tener dos rectas iguales, AD es igual a AB y DC es igual a BC, y se encuentran entre sí en un punto que no es B, puesto que es D. Euclides lo que está diciendo es imposible determinar dos rectas iguales que se encuentren en otro punto de B, pero del mismo lado de la recta que donde están las dos rectas originales. Para demostrar esto, Euclides va a llevar adelante un argumento por contradicción o por el absurdo, es decir, va a suponer lo contrario de lo que quiere demostrar y va a mostrarnos cómo eso conlleva una contradicción, eso implica una contradicción. Entonces vamos a suponer que tenemos dos rectas, EA y EC, que son iguales respectivamente a las rectas AB y BC. Esta es la suposición, que AB es igual a AE y que BC es igual a EC, y como vemos, las rectas AE y EC se encuentran en un punto distinto de B, se encuentran en el punto C. Vamos a determinar la recta BE. Muy bien, una vez que hemos determinado la recta BE, tenemos un triángulo, que es el triángulo BEA, en el cual dos lados, BA y EA, son iguales entre sí, por lo tanto el triángulo BEA es un triángulo isósceles. Dado que es un triángulo isósceles, por la proposición 1,5, sabemos que los dos ángulos de la base de los triángulos isósceles son iguales. Los dos ángulos de la base de este triángulo isósceles son los ángulos ABE y BEA, por lo tanto los ángulos ABE y el ángulo BEA son iguales entre sí. A su vez sabemos por construcción que el ángulo EBC es menor que el ángulo ABE, y eso se puede ver fácilmente en la figura. Pero el ángulo ABE ya sabíamos que es igual al ángulo BEA, por lo tanto sabemos que el ángulo EBC es menor al ángulo BEA. Luego, también sabemos por construcción que el ángulo BEA es menor al ángulo BEC. ¿Sí? El ángulo BEA es menor al ángulo BEC. Eso nuevamente se puede ver con facilidad en el diagrama. Por lo tanto, dadas estas dos proposiciones, podemos concluir que el ángulo EBC es menor que el ángulo BEC. Finalmente, sabemos que las líneas BC y EC son iguales entre sí, por lo tanto el triángulo BEC es también un triángulo isósceles y los dos ángulos de su base son los ángulos BEC y EBC. Por lo tanto, esos dos ángulos son iguales. El ángulo EBC es igual al ángulo BEC. Pero justamente habíamos demostrado que, supuesto que AB es igual a AE y BC es igual a EC, habíamos obtenido
que el ángulo EBC es menor que el ángulo BEC. Por lo tanto, hemos llegado a una contradicción y eso nos indica que esta suposición no puede ser verdadera y eso demuestra la proposición que necesitábamos demostrar.